vamos a hacer entonces qué es lo crucial en eso, ¿no? Aparte de observar todo eso, al empezar la construcción, lo crucial, pero que no se vea, tiene que ver con lo fundamental. O sea, la fundación, los cimientos. Porque ahí radica todo lo que tiene que ver con la construcción del edificio. Si normalmente podemos ver un edificio todo muy lindo, bonito, bien pintadito, pero si tiene falla de cimiento, ese edificio se puede caer o se puede partir. De hecho, se ha visto varios ejemplos donde se establece primero falla de cimiento. El tema que comienza a trabajar en los medios, se empieza a torcer, por ahí se parte el cimiento y la construcción se arregla. Por ahí se ha metido mucho presupuesto, pero no estaba bien ejecutado el trabajo. Con el fallo de cálculos, de toda la construcción queda afectada. Si hay falla de cimiento, es algo que no tiene vuelta atrás. No es bueno, me equivoqué en la pintura, es bueno, lo vuelvo a pintar, se me rajó un poquito una pared, ya está, estamos hablando, se partió la pared. Y lo peor de todo es que según la zona donde sea, se va a ver más lo peor. ¿Qué pasó? No se dieron bien los fundamentos. Para tener un buen fundamento en un edificio tiene que tener un buen cimiento, buenas columnas. Y todo eso va a sostener toda la estructura. Es el esqueleto, el hormigón es el esqueleto de la construcción. Si no está bien hecho, corre riesgo toda la estructura. Así sea que le pongan láminas de oro, va a colapsar. Lo mismo mismo. Toda la construcción debe de cazar buenos cimientos. Aquí Pablo está instruyendo Timoteo. Y vamos a llegar al corazón y la carne. ¿Por qué decimos el corazón? Porque es de donde emana la vida de la carne. Vamos a ver la razón por la que Pablo le está escribiendo a Timoteo. El anhelo, el deseo que tiene Pablo de enseñar a la iglesia y de transmitir el mensaje a Timoteo o a través de Timoteo para toda la iglesia. Quien sepa disculparme si que molesto, porque somos dos. Acá la tengo una media máquina, así que sepa disculparme, porque yo sé que molesto. Pero avancemos en la escritura. Dice sí la palabra de Dios. Veíamos viendo la semana pasada lo que son los diáconos, la estructura del servicio, el equipo de servicio y el rol que tienen los varones de ejercer el diaconado y también la instrucción para sus esposas. Y también el resto que hay otros hermanos que no forman quizá parte del cuerpo de diáconos, pero sí colaboran con los diáconos. Son las personas con las que los diáconos se coordinan para realizar distintas tareas que requiere la iglesia, principalmente ayuda humanitaria, ayuda al necesitado, como la estructura edilicia, para hacer lo que es mantenimiento, todo lo demás. Entonces estamos viendo a la luz de la escritura, Pablo le está dando una instrucción cómo se debe de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo está guiándolo, lo está incluyendo a Timoteo para la vida de la iglesia en Éfeso, la cual estaba desviándose de la verdad. Por eso le dio instrucciones acerca de la oración, el rol del hombre y la mujer en la iglesia, lo que significa que tiene que ser la capacidad de ver, no tan solo la capacidad, sino la aptitud y la actitud de los ancianos de la iglesia para seleccionar ancianos, qué condiciones deben venir, qué características deben tener los ancianos, los candidatos a pastores de la iglesia, asimismo también con los diáconos, a fin de que sean instrumentos para guiar a la iglesia. Nosotros podamos ver de guiar a la iglesia en la verdad a fin de evitar el engaño. Entonces nosotros debemos ver por la obra y la gracia de nuestro Señor, ver de ser guiados en la verdad del Evangelio, por lo que está haciendo Pablo en este momento. Dice así la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, dice, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido por gloria. Yo puse como primer título un anhelo ferviente para ir a ver. Pablo ya había sido liberado de la prisión,
Él está escribiendo una carta a la iglesia que él había fundado en Éfeso, que él había sido pastor por 3 años, pero hacía como 10 años que no iba a ese lugar. Y escuchaba noticias que no eran alentadoras. Estaba cruzando él, de hecho no se sabe si volvió a ir a Éfeso, lo más seguro es que no pudo ir, no pudo volver a Éfeso, pero algo nos debe quedar claro. Así como veo esto, te escribo en la intención de la carta. Y podemos ver una verdad maravillosa en este sentido, ¿no? Que Pablo tiene el deseo y el ánimo de ver a Timoteo. Pero antes de que llegue, le envía algo escrito. Le envía escrito la verdad de Dios para la instrucción, la preparación y la razón de la existencia de la iglesia. Pero antes que lo vea personalmente, prefiero mandarles enseñanza, porque quiero ir a verte prontamente o poder producirse como lo antes posible. Pero antes te mando esto que está escrito, porque Pablo el objetivo que tenía, más allá de verse presencialmente, de poder estar compartir con la iglesia y con él, qué es lo que quería compartir, lo que estaba escrito. Porque él sabía que lo principal es lo que era escrito y cómo entendemos y comprender que lo que está escrito es inspirado por Dios. El apóstol acá estaba hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. Y es lo que debía continuar, es lo que debía preservarse. Antes que lo vea, y de hecho, según se ve, no se sabe, pero creo que no llegó a volver a ir a Éfeso. Él se despidió 10 años antes de esta carta, se despidió de los hermanos en Éfeso, en el puerto de Mileto, y él le dice, bueno, dice a los ancianos, ustedes vean, ustedes, por la obra del Señor, a cual ustedes fueron puestos como pastores, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que escoge y el que levanta, de las cuales Cristo ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, que vendrán detrás de mí lobos rapaces, vestidos de oveja, no tendrán misericordia de nada. Entre los cuales, de esos ancianos, de esos ministros, estaban, de esos obispos, estaban, por ejemplo, Meneo, Alejandro, Fileto, Meneo, Alejandro, ¿qué es lo que hacían ellos? Eran los falsos maestros, uno de los falsos maestros que estaban en la iglesia introduciendo ya herejías, introduciendo doctrinas cerradas, estaban judaizando, pero aparte viendo una parte del judaísmo místico, haciendo unas mezclas raras con el paganismo, el judaísmo, y como dice la escritura, no entendiendo ni lo que saben, no entienden ni lo que dicen, ni lo que enseñan, no entienden nada, queriendo hacerse doctores de la ley. También estaba viendo una revolución en ese lugar de muchas mujeres que querían tomar el lugar de liderazgo en la iglesia, queriendo predicar, queriendo enseñar, queriendo tomar el lugar de liderazgo en la iglesia, debido a mucha oposición social, la oposión que vivía la mujer en ese época también. Entonces, estaban en una situación compleja donde Timoteo tendría que estar corrigiendo cosas graves en la iglesia, y no era sencillo. Por eso Timoteo no estaba con un pastor estable, sino era el emisario del apóstol Pablo, iba con esa autoridad. Y la carta va en ese sentido. ¿Por qué vemos que es por inspiración del Espíritu Santo? ¿Y por qué ese consejo? ¿Por qué decimos que debe estar en prevaleciente lo que está escrito? Porque, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 4, verso 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar nada de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis unos con otros, no pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito en la palabra de Dios es inspirado. Querer tener, ¿para qué? Personas que querían tener experiencias más allá, eran buscadores de experiencias. A ver qué mensaje me da qué me dice que viene y me imponga las manos y que me dé una profecía, que me termine diciendo lo que yo quiero escuchar, y después, bueno, quiero buscar esta experiencia. Entonces empezamos a pasar también otros que le hagan una descarga, una manipulación de emociones. Algunos una vez me dijeron: no, porque mi espiritualidad es
a la luz de la realidad de tener que uno le puede decir a mí, bueno, decirme que ese tiene que estar. En realidad lo que sale a producir es que son sexuales, se manejan por los sentidos. Tienen esa descarga de emociones a través de ciertas canciones o ciertas notas musicales que mueven las fibras íntimas. Y dicen acá, porque lloré, Dios está en este lugar, y porque yo lloré y sentí esa descarga en mi corazón, entonces Dios está acá porque a mí me tocó la manipulación. Porque después el tipo realmente se ve cambio y transformación en la vida. Se ve cambio y transformación. Porque aparte son ese tipo de personas que necesitan constantemente como esa descarga de adrenalina y ya no se fijan en las escrituras, sino va a manejarse por lo que siente. Y él dice, bueno, no, mira, la escritura no importa tanto, la Biblia no. Otro fundamento de lo que, por ejemplo, a mí me crearon. No, la letra mata, el espíritu vivifica. No, siempre lo dice la escritura. La letra mata se estaba refiriendo a Pablo en ese texto, en la carta de los Corintios, en cuanto a la letra de la ley. Nadie se puede salvar por la sombra de la ley. Mas el espíritu es el que vivifica. La gracia, el evangelio. Entonces nosotros podamos entender de que no debemos pensar más allá de lo escrito. Por eso la palabra de Dios fue escrita. Esta es la revelación máxima de Dios. La máxima revelación de Dios en esta tierra fue en Cristo. Y en Hebreos dice en la Escritura, capítulo 1, verso 1, que Dios estuvo hablando de muchas maneras, de distintas manifestaciones, nos habló los ancianos por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo. Y en la traducción de Hebreos, en realidad sería nos habla el Hijo. Es como que el idioma que el Padre nos habla el Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? El que guarda mi palabra es el que me ama. Por eso el cristiano debe conocer las Escrituras, debe manejarlas, porque corremos el riesgo de vivir manejándonos por lo que sentimos, por lo que pensamos, y si por ahí en alguna oración, en alguna experiencia, me salió bien, listo, esto es doctrina, y esto yo lo voy a hacer toda la vida. Y nada. Hay algunas cosas que no te pueden conceder por gracia, pero es a pesar de, no por causa de. Dios conoce el corazón, lo que es la vida, a veces Dios permite cosas, no quiere decir que las apruebe. Por eso, para funcionar como iglesia, y aunque Pablo se quiera reunir con Timoteo y con la iglesia, no puede retrasar la enseñanza necesaria para la conducta de la iglesia. Esto te escribo, le decía, esto te escribo porque tengo la esperanza de ir a verte. ¿Por qué está hablando en este sentido? Tenía la esperanza de negro, pero Pablo acá tiene unas cuestiones, tiene que guiar la conducta de la iglesia, porque la iglesia debe tener una conducta coherente con el Evangelio. En las acciones se demuestra también con el tiempo lo que hay en el corazón. Una conducta coherente con la verdad de Dios. El apóstol conocía el fundamento de la fe y sabía que la iglesia de Éfeso se estaba desviando de sus fundamentos, las verdades centrales del Evangelio, la palabra de Dios en las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos, por esto te escribo, debemos entender que en la palabra de Dios hay un inagotable océano de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Con ese conocimiento, algunos se pierden en las minucias. Pero algunos se dedican a sacar detallito acá y se pierden y se centran en un objetivo y terminan desviándose. Se surgen las sectas. Así también otros terminan pierden de vista el fundamento del Cristo, queriendo hacer grandes análisis de otros temas y se pierde de vista el fundamento, se van en nimiedades. Son cosas, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para para enseñar, para distribuir justicia, pero tenemos que darle orden de prioridades. Yo conozco personas que están obsesionados con lo que es escatología, el estudio por venir. Y la bestia de 10 cuernos, 7 cabezas, el dragón escarlata, y un montón de cosas. Y son verdades del Evangelio, pero son verdades de segundo orden, de tercer orden. No te afectan a la salvación en sí. El enfoque que Pablo está mandando es la preocupación por la conducta y escribe para fortalecer a Timoteo en la dirección de la iglesia.
era un ambiente muy complejo, debía hacerse cosas a la manera de Dios, no desde el punto de vista del pragmatismo, porque hay dos cosas que inclusive en ese momento y hoy en día la gente dice. Uno es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Tomar de lo filosófico, lo práctico y hacer una mezcla. Es decir, bueno, si esto sirve, hay que hacerlo. Si esto sirve, hay que hacerlo. Si junta gente, es de Dios. Los estadios se llenan de gente. El estadio, cualquier estadio, se llena de gente por un partido de fútbol. Ahora, hace poco vino esta cantante de Estados Unidos, llenó, no sé cuántos días tuvo, llenó el estadio. Si es por juntar gente, los partidos políticos juntan gente, pero el estadio de acuerdo con eso. Deshonran el evangelio en eso. Y muchos han torcido el evangelio pensando como si fuera la iglesia una empresa y con pensamiento y lineamientos de mercadotecnia. A ver qué puede juntar. Se dictan a poner a leer estadísticas. En esta gente, en este lugar, yo he leído, por ejemplo, parte de un libro de alguien que fue pragmático y que es pragmático. Tiene una iglesia muy grande, su pastor tiene una iglesia muy grande, tiene misiones de todo el mundo, pero cuando uno ve la teología, queda medio de una rueda. Con la rueda hinchada. ¿Por qué? Porque ellos prefieren los números. Y cuando uno lo escucha hablar, todo su éxito son los números. No hay nada de profundidad en su teología. No es que él no sepa, sino la cuestión que él cómo aplica. Con las buenas intenciones, no quiere decir que esto comenzó con malas intenciones, fue con las mejores intenciones, pero en el fondo se esconde algo. No tienen fe en la suficiencia de las escrituras para hacer la obra de Dios. Y hacer la obra de Dios tiene que ser hecha a la manera de Dios. El pragmatismo es punta gente sirve. Y el otro es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? En filosofía, el relativismo es que esencialmente no hay una verdad absoluta, sino que cada uno ve la verdad de acuerdo a como lo veas vos, de acuerdo a tu punto de vista. Para mí esto es verdad y para mí esto otro no es verdad. Para vos es verdad, pero para mí no. Y bueno, hacemos un empate. Es todo de acuerdo a la de ojo con lo que uno mira. Es otra falsedad, porque sí hay un parámetro moral y una verdad absoluta, que es Dios y a través de su palabra lo expresa. Entonces tenemos que ver en ese aspecto. Y ahora vamos a ver la misión de la iglesia. Escribo esto para ir, dice pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y valor de la verdad. Para que sepas cómo conducirte. No es solo un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento experimental. Pablo no quiere transmitirle una fórmula que tan solo le quede en la mente a Timoteo, sino que sea el estilo y la forma de vida de todo creyente. Para que vos sepas, es un compendio de tener conocimiento de la verdad de Dios, pero no tan solo para acumular conocimiento, sino para ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque Dios, una de las cosas que establece, Él maneja el parámetro de la iglesia. Por eso le viene hablando de cuidar de la falsa doctrina, del rol del hombre y la mujer en la iglesia, de los candidatos a ancianos, los diáconos. Entonces empieza, porque hay una razón que el capítulo 4 lo va a desarrollar más, que es la apostasía. Entonces, para dejar bien claro los límites, bien delineados, cómo viene la historia, este conocimiento que está hablando no tan solo es, sino experimental. Quiere decir ser poseedor de un conocimiento o habilidad para alcanzar las metas requeridas. Entonces, Pablo no está diciendo, bueno, tiene que portarse bien porque eso es bueno. Eso sería moralismo. Vos tenés que portarte bien, no tenés que portarte mal, tenés que conducirte de esta manera. Como he escuchado a veces, porque yo soy una persona justa, una persona derecha. Cuidado, porque puede ser un signo de exclusión. Dios resiste sobre él, a la gracia de Dios. Ese es el gran problema de muchos que no pueden alcanzar y tienen la gracia de Dios. Están ocupados todavía su necesidad, creyéndose que son lo suficientemente buenos. Cuando la Escritura nos dice que no hay uno solo que busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, porque el parámetro de la obra, las intenciones del corazón están puestas por lo que Dios establece.
En este sentido, esta meta, para que Pablo se está transmitiendo su conocimiento de conducta de la iglesia, cómo debe manejarse la iglesia. Y esto implica que ese conocimiento dará como resultado ese tipo de conducta. Esto es claro que la vara está siempre alta. ¿Por qué está alta? ¿Por qué debe portarse de esta manera? ¿Por qué tiene que tener este testimonio? ¿Por qué tiene que tener esta forma de hablar? ¿Por qué se habla que tiene esta forma de pensar? ¿Por qué un creyente no puede andar como los demás? Debemos tener claro, hermanos, de la reverencia ante Dios, la reverencia ante su palabra, la reverencia ante Él. La iglesia ha perdido reverencia ante su santidad. Muchas veces se van en otros lugares, llega quizá la hora de la función en un teatro, o en una monja. Pero uno viene a la iglesia como si fuera Pancho Guzmán, como si fuera ahí, hablando, gesticulando con uno, con otro. Hay que volver a la reverencia de Dios, porque con Dios no es hacer cualquier cosa. Muchos confunden la amistad que Dios te da en Cristo con el equipo. No te olvides de que Dios es Dios y son Dios santo. Por otro lado también, ¿por qué es tan complejo? Siempre la vara está muy alta, porque hay algo sencillo. Siempre, ¿por qué Dios hace esta demanda? Porque siempre va a ser a través de su poder. Y únicamente a través del poder de Dios vas a poder vivir la vida cristiana genuina. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es creyente o que se considera creyente, nunca va a poder alcanzar la meta, porque se hace tan solo por la gracia de Dios y el poder de Dios. Y quizá otro que es creyente, pero no cultiva una vida espiritual. Tomar la vida espiritual solo vengo el domingo, escucho el sermón y me voy, como una mera experiencia intelectual. ¿Cuál es el problema? Está mostrando quizá que no tenés vida espiritual. Por ende, siempre vas a estar empantanado y hoy siempre vas a estar encharcado en el mismo lugar. Porque si no es en el poder del Espíritu Santo, no se puede vivir la vida plena del Evangelio. Y lo peor, muchos consideran su forma de vida y porque son buenos, empieza el pecado a engañar a la mente, al corazón, a otro engañarse. Bueno, esto yo lo dejo pasar, total Dios es bueno. Y esto, bueno, hoy no me congrego, porque total, bueno, no pasa nada. Sí, no te cae un rayo al cielo. Pero Dios establece parámetros para la iglesia, los cuales muestran y reflejan que uno es una persona nacida de nuevo, es un miembro de la comunidad de los salvados por el Señor. O sea, en definitiva, no puedo hacer lo que yo quiero. Y no es moralismo, porque tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo, como Dios le dijo a Pablo. Pablo 3 veces oró para que se haya quitado el aguijón de su carne. Y Dios, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios lo tiene que mantener muy importante. Por eso dice, para que yo no me llene de soberbia o la revelación y lo que él había visto de parte de Dios. Para que él no haya soberbia en su corazón ante otro objetivo, un ataque sobre su mente. Posiblemente fue una importante señora. Él pasando por los lugares de Pampilla, había pantanos, aparentemente ahí lo picaron un poquito y de aquí no para el mismo. Y eso atacó a su hijo. Entonces, ¿cuál es el programa? Quizás para servirle. ¿Cuál fue una mejor lista? No se conocería. ¿Cómo Pablo, con autoridad, podía orar? Dios no se lo consiguió, Dios sigue siendo Dios. Él es el que manda en toda situación. ¿Lo podía haber sanado? Claro que sí. Él tenía señales de apóstoles, sí, una de las señales de los apóstoles era milagros, sanidades, exorcismo, eran todas señales de apóstol que él tenía. Orando por él mismo, Dios no lo podría haber sanado, claro que sí. Pero sobre todo está la voluntad soberana de Dios. Dios no quería mantener humilde. ¿Cómo entender que la razón para el cambio de conducta, para adquirir la forma de cómo debe funcionar la iglesia, cómo es el carácter del cristiano y de la cristiana? Esto radica en nuestra identidad. ¿Por qué? Dice, para que sepas, para que citado sepas cómo conducirte en la casa de Dios.
la casa de Dios. Y ahí vemos el lugar, nuestra identidad, porque habla de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Ahí está el factor y la razón para la conducta del creyente y para que la iglesia tenga que funcionar a la manera que Dios estableció por su palabra. No es hacer lo que yo se me antoja, porque queda bien, queda a la moda. No se puede meter el ministerio femenino donde Dios dice que no. No puedo estar queriendo tocar determinado tipo de música porque mueve y atrae gente a la sensualidad y al pecado. No. No puedo estar ofreciendo un mensaje totalmente licuado, acorde a la necesidad de la audiencia, pero no necesidad espiritual, sino lo que quieren escuchar. De esos son los falsos maestros que se juntan a hablar lo que ellos quieren escuchar. Lógico que si uno aliviana el mensaje y estás hablando y diciendo que todo te va a ir bien, que vas a ser bendecido, en el nombre de Jesús vas a ser bendecido como un mantra. Todo lo que hacen en el nombre de Jesús, como si fuera un mantra. No es un mantra. No es la palabra mágica como el abracadabra. Decir en el nombre de Jesús es que nosotros vamos delante del Padre a orar como si fuéramos Jesús. Con esa humildad, esa sujeción, esa confianza en Él, sometido a su voluntad, pedirlo como el carácter de Cristo, alguien que tenía real necesidad, pero se sometía a la voluntad del Padre. Muchos es el abracadabra, en el nombre de Jesús se va a hacer. ¿Qué sabe si la voluntad de Dios? Puede tener un anhelo, puede tener sí. Muchos confunden, yo te podría estar diciendo un montón de cosas maravillosas que son que te van a entretener y te van a hacer creer de que vivir la vida cristiana y estás viviendo la vida de cualquier cosa. Hoy hay una gran seducción en medio de la cristiandad, enseñando el relativismo, enseñando la confesión positiva, los movimientos de palabra de fe, proclaman lo decretan lo que se ha hecho, enseñando cualquier doctrina caída del árbol, no tiene nada que ver con el cristianismo. Hechicería viendo la iglesia. No, porque acá se caen y se ríen, entonces bueno, acá tengo manifestaciones. Eso no es Dios. En ningún lado está escrito que la gente se cae y empieza a relinchar como si fuera un caballo o ladrar o aullar como un lobo, como una vez hubo un famoso avivamiento en Toronto. Entonces la gente aullaba como un lobo. Esas son manifestaciones satánicas. Es posesión demoníaca, creyendo que son creyentes. Ay, pero Dios es grande, se amparan en esto. Dios es grande y soberano, puede hacer lo que quiera. Sí, Dios es grande y soberano, pero Dios dejó su palabra como guía a la iglesia, porque se debe discernir. Como dice la Escritura, muchos desviaron oyendo doctrinas de demonios. Falsos maestros que empezaron a enseñar y mover a los sensuales. Y buscan la experiencia, a ver qué siento, y me caigo de la risa sana. Y en ningún lado dice la Escritura que los cristianos estaban revolcados riéndose descontroladamente. No hay ningún testimonio escrito. Cuando se caen en el Evangelio de Marcos, que van los soldados a buscar a Jesús en el Getsemaní, cuando Jesús dice, bueno, si yo soy, fue la manifestación de su deidad, dice la Escritura que los soldados se cayeron. Pero no habla de que se cayeron para atrás, por un trance que los tiró un poder. Cuando habla de se cayeron para adelante, se cayeron de trompa. Eso se cae en la adoración a Dios. Esa es la adoración a Dios. El caerse para atrás no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Saben quiénes se quedaban para atrás? En el Antiguo Egipto, cuando los sacerdotes en el Antiguo Egipto adoraban al dios Ra, que es el dios Sol, y ellos para saludarlo iban en el altar y se tiraban para atrás para saludar al dios Sol. Hoy decía acá, bueno, y ponemos las manos y se caen. Buscan el espectáculo. Por eso la iglesia no puede hacer lo que se le antoje. Por eso tenés que ver cómo es conducirte. Llamados en la identidad. ¿Cuál es la identidad? Somos la familia de Dios. Cuando habla de casa, esta palabra griega se puede interpretar como casa o familia. Pero en este contexto está hablando de que somos familia. ¿Y cuál sería nosotros en cuanto a ser la familia de Dios? Nosotros podemos ver en las Escrituras, por ejemplo,
como Pablo hablaba así. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, Pablo tenía autoridad de decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. También en los filipenses les decía, ustedes imiten, a mí imiten a los antecedentes de la fe, hermanos que son ejemplos, líderes que han sido ejemplos en el servicio, hombres probos, de un carácter probado, gente comprometida con el Evangelio, que vivían para Dios y para rendirle la gloria a Él. Hacer familia de Dios, Efesios capítulo 2, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso nosotros apuntamos también y vemos a la membresía, que será membresía regenerada. ¿Qué es lo que queremos ver? Que realmente hay una persona que puede adquirir la membresía en medio de la iglesia del Señor. Tenemos que recabar la mayor cantidad de información que Dios nos ayude a discernir. Por eso se hacen ciertos trámites, estudios. ¿Para qué? Para realmente comprobar si esa persona es un genuino cristiano. ¿No? Muchas veces ese es un filtro. Bueno, entonces voy a intentar acá formar parte de la nómina. Soy creyente, listo, ser miembro. No, cuidado. La membresía del Señor tiene que ver con ser miembro de la familia del Señor. Y no podemos admitir a cualquiera que lo ve porque no es un hijo de Dios. ¿Y cómo sale? En su estilo de vida, en el tiempo. En su forma de ser, su forma de hablar, su testimonio personal. ¿Qué madurez tiene el Evangelio? ¿Cómo se corresponde? ¿Realmente se corresponde como miembro? El ser miembro de la iglesia incluye deberes y responsabilidades. Incluye también tener privilegios, tener muchas libertades y oportunidades de servir a Dios, formar parte de la comunidad de la iglesia. Pero lleva un montón de también, de deberes y de responsabilidades. No puedo venir a hacer lo que yo quiero. Venir cuando quiero, como se me antoja. Tenemos que cumplir con cierto ordenamiento que la iglesia del Señor nos manda en la palabra del Señor. Somos miembros de la familia de Dios. Y todo este lugar es el ambiente donde Dios habita con su pueblo. Acuérdense la figura del tabernáculo en medio de la ciudad, en medio del desierto, en medio del campamento. Era algo maravilloso para los judíos en ese momento, pero también algo terrible, porque Dios moraba y habitaba en medio de ellos. Era algo maravilloso, pero terrible por otro lado, porque ellos estaban delante de la presencia de Dios vivo. También vemos algo en este sentido, de que al ser miembro de la familia tenemos un padre, tenemos alguien que gobierna y alguien que establece nuestra identidad. ¿Y por qué yo voy a estar manejándome? Porque somos miembros de la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. En el sentido, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la comunidad. La palabra del Señor nos dice que Dios habita en medio de su pueblo. La Escritura nos dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Yo debo tener cuidado de todo eso. Nosotros somos la iglesia, los nacidos de nuevo. Muchos son parte del cuerpo y otros son prótesis. Lo vemos para que Dios salve a las personas. Muchos están creyendo, son hijos de Dios y no son hijos de Dios. Muchos en lo general están pensando, no, yo voy a la iglesia, me porto bien, ya está todo. No entendiste el evangelio de mi hijo. Debe haber arrepentimiento. Personas que vienen buscando una necesidad moral, vienen buscando por ahí un apoyo psicológico, un sentido de pertenencia, ser parte de la familia, pero en su corazón no ha habido ese quebrantamiento y se les puede hacer esa pregunta: ¿naciste de nuevo? ¿Realmente naciste de nuevo? ¿Experimentaste el quebranto delante de Dios? ¿Sentiste tu pecaminosidad? Como cantábamos nosotros. Así como ese hombre en la cruz, así yo hallé la paz con Dios. Yo, un criminal como ese ladrón en la cruz, que por la fe en el último instante de su vida se arrepintió y creyó en Cristo, pero él sabía su criminalidad, sabía su culpabilidad.
entendió su nivel de pecaminosidad, pero aún así buscó la gracia de Dios. ¿Ahora experimentaste ese en tu corazón? ¿O seguís presentándote como alguien justo, más o menos bueno? Todo hijo de Dios. Si no hay arrepentimiento y fe en Cristo, no hay salvación. No puede haber salvación. Nosotros debemos entender que la razón y la existencia de la iglesia, estamos en la casa de Dios que dice que es columna y baluarte, dice la escritura del conocimiento de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, que Dios habita en nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquel creyente que ha sido regenerado, que ha sido transformado, ha pasado de muerte a vida, recibe el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro del creyente. Es lo que te habilita. El Padre, de su gracia, mandó a Cristo para pagar por tus pecados, ¿pero para qué? Para que así una vez que esté efectuada la redención, la justificación por medio de Cristo, por medio de la fe, ahí el Señor nos habilita y nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar en una vida que no fue redimida. En definitiva, una persona que no ha creído en el Evangelio, que no se ha arrepentido de sus pecados genuinamente, el Espíritu Santo no está ahí. No tiene vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El Espíritu Santo, dice en la Escritura, que es el sello de parte de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y es la garantía lo que nos da fe para adquirir la herencia que veremos más adelante. La iglesia del Dios viviente, estamos hablando de que es la iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, y es el Dios que es fuente de toda vida. Jesús que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, no hay otro. Los que son de la iglesia, los creyentes que fueron salvados, ya no viven para sí mismos, sino que son propiedad de Dios. Él diseñó la iglesia. El Dios Altísimo, el Dios viviente, Él diseñó la iglesia. La iglesia no es ninguna institución humana. No es que se inventó alguien muy inteligente en su momento. Debemos comprender de que esto no es creación de hombre. No fue creada por Pablo, no fue creada por Pedro, no fue creada por Juan. La iglesia es el reino de Dios manifestado en esta tierra, en ese reino inaugurado. Pero esa iglesia está llamada a vivir de una actividad de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos posesión de Dios. Hechos 20:28 nos dice lo siguiente. Por tanto, decía Pablo a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Carta a los Corintios habla de que Cristo pagó con su sangre. Fuimos redimidos por precio de sangre. La sangre es la vida que Cristo derramó, porque alguien tenía que pagar el precio por el pecado, y el precio era la muerte. El Padre tuvo que matar al Hijo para no tener que matar a nosotros, para darnos vida. Debemos comprender que fuimos comprados a través del precio de la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9, nos dice lo siguiente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cuando habla de redención, el rescate. El precio de nuestro rescate fue la sangre de Jesús. La carta a los hebreos habla de que Él se presentó delante del templo verdadero de Dios, no el que estaba acá en la tierra, sino que el que está en la tierra es un reflejo de lo que es el templo celestial. Ante el trono del Dios viviente se presentó a sí mismo como sacerdote, pero también presentando su propia sangre, no la de corderos, sino Él toma lugar como el cordero, el sacrificio de Dios, y presenta la salvación con su propia sangre. O sea que estés, la iglesia es una institución creada por Dios. Por eso este mundo no puede destruirla. Sí, la quiere infiltrar, sí, la quiere destruir, sí, pero no ha podido durante 2000 años, nunca. Ni va a poder. Porque aunque parezcan tiempos que la iglesia casi desaparece, Dios levanta a su remanente, levanta a sus hijos. Porque verdaderamente son la iglesia. No es la multitud de gente que dice que va a la iglesia. Son los que han nacido de Dios, los que han sido salvados por la gracia de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque habla de la iglesia, de la casa. ¿Por qué? Porque es la habitación y posesión de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, la clara identidad de lo que es la iglesia. Vosotros, miren la identidad, sois, no dice serán. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vivimos o lo manejamos en una forma? Porque ya lo vivimos para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos, bueno, es en el poder de Dios? Dice la Escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Los apetitos carnales, a causa del pecado. Fuimos participantes o somos participantes de la naturaleza divina. Dice la Escritura que aquel que tiene el Hijo tiene la vida eterna, no la tendrá, ya la tiene. Que estemos en este mundo, en este tiempo, estamos transcurriendo circunstancialmente, pero nuestra vida eterna ya la tiene. Aquel que nació de nuevo ya camina con Dios en la vida. Somos posesión de Dios, somos familia de Dios. Por eso tenemos esa responsabilidad de conducirnos de determinada manera. De la iglesia debe ordenarse de determinada manera, como Dios lo estableció en su palabra, ¿no? Como dice la mujer. No entender que nos corresponde a nosotros esa tremenda y solemne responsabilidad de conducirnos a la manera de Dios, porque eso es la forma que corresponde. Para nosotros es una orden del cielo. Este conocimiento se adquiere en la medida que nosotros maduramos en Cristo. Este es un conocimiento que no se adquiere algo como llame ya. Aprieta este botón y ya está. No. En la salvación es totalmente la gracia de Dios. En la salvación es totalmente la gracia de Dios. Pero en la santificación corresponde nuestra cooperación, porque ahí ya tenemos el Espíritu Santo y que debemos inquirir y esforzarnos en crecer en conocimiento de Dios. No tan solo el conocimiento intelectual. Estoy hablando de ese conocimiento que lleva a la vida experimental con Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 2, versos 3 al 5, dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia diréis tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, requiere esfuerzo, aplicación, responsabilidad. No puede ser un creyente que venga, bueno, leo algo en la Biblia y después de la semana siguiente arranca un videito de YouTube. Está bueno los videos de YouTube, yo no digo que no. Está bueno algunos videos, pero no puedes pasar todo tu vida en videito de YouTube.
¿Por qué estás tomando aspirina? Es necesario que escuches la palabra de Dios predicada, pero a su vez que leas las escrituras, que las escudriñes, cómo se ejercita el cerebro, no embobándose con el celular, sino ejercitando el cerebro. Aparte tiene mucho beneficio la lectura. Uno de los principales es que previene contra el Alzheimer, que tenés el cerebro ocupado, trabajando. Es uno de los grandes descubrimientos que hay. El leer asiduamente protege contra el Alzheimer. El tener la mente ocupada leyendo la escritura, estudiándola, meditándola. Debemos entender que este conocimiento no se adquiere apretando un botón, demanda compromiso. Un creyente no puede decir, bueno, escucho el mensaje y ya me voy, hasta la semana que viene. Bueno, de repente voy el miércoles, algo de orar, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué pasa, hermano? Algunos vienen acá, llegan el miércoles, no puedo orar, siempre hay excusas. Pudiendo estar y no están, porque bueno, hoy duele esto y pasa aquello, y siempre hay algo. Cuidado que no sea tu casualidad, ocasiones. Te estés traicionando, te autoengañas. Siempre hay una buena razón. Siempre hay algo que puede impedir. Tengamos cuidado. Porque muchas veces eso nos está alejando de la oración. No orar muchas veces. No querer orar, no querer compartir, muestra una debilidad espiritual para nosotros. Pero yo oro en mi casa, perfecto. Pero la palabra de Dios también habla de la oración en comunidad. Acá no está hablando del cristianismo individual o individualista, que es el espíritu de la época. Como algunos dicen, no, yo no creo en ninguna iglesia, yo busco a Dios en mi casa y yo bueno, ahí estoy bien. Algún videito de YouTube, porque mirás lo que a vos te gusta, lo que a vos te decía, a mí me bendice, no te gusta escuchar. Porque distinto es cuando vos estás en la casa del Señor, donde vos tenés a alguien que te va a estar hablando, tu pastor, que te conoce y te va a decir lo que necesitas, que te va a estar corrigiendo, te va a estar enseñando. Y la Escritura nos habla de que el supervisor está para eso, de hacer las preguntas incómodas, de hacer las observaciones para corregir, para que haya un crecimiento espiritual. Entonces, no, a mí nadie me tiene que decir nada. La manifestación de orgullo. Pero son hombres que hablan así, hombres que Dios levantó y utiliza para trabajar sobre su iglesia. También entendemos esto. Este conocimiento es el compromiso. Por medio de la fe, la obra de Cristo es suficiente, pero la santificación tiene que ser una vida conforme a la cruz. Por ejemplo, lo vemos en Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9:23 nos dice la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una vida en forma de cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero antes decía lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Parte del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, gozo, todo. Después sigue el siguiente versículo, el 24. Por lo que son de Cristo, han crucificado su carne juntamente con sus pasiones y deseos. O sea, ya no viven para sí mismos. Entonces, ¿qué derecho tenemos en descuidar la oración? ¿Qué derecho tenemos en descuidar la búsqueda de la palabra del Señor? ¿Qué derecho tenemos de dejar la congregación habitualmente? ¿Qué derecho tenemos en descuidar la evangelización? ¿Qué derecho tenemos de decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero? No hay ningún derecho. La palabra de Dios da órdenes estrictas para la iglesia, para mantener el orden, llevarnos, crecer una iglesia sana, en santidad, en el poder de Dios. Ahí fluye el poder de Dios. Si no simplemente otro, no, yo no me muevo así, meras manifestaciones carnales, nada más. Meras manifestaciones humanistas. Nada que ver con el Evangelio. Si contradicen las Escrituras, como decía Martín Lutero, si alguna doctrina es contraria a las Escrituras, debe ser desechada inmediatamente, aunque produzca milagros todos los días. El milagro no es la señal de que está la verdad.
En la época de los apóstoles, los milagros santificados que Dios les había llamado. Así como el que Jesús hiciera milagros era santificado de que Jesús era el Mesías. Por eso hacía milagros. Él no vino a ser de curandero barato. Era el sello certificado de que Él era el Mesías prometido y enviado para traer salvación al mundo. Pero Él no venía a hacer el espectáculo. Vengo que me sale el hígado de la panza, que me haga crecer un pie, que arregle la columna, cosas reales, nadie dice. Pero el milagro no es la evidencia. La evidencia de que Cristo está morando la vida es que nos marquemos en la verdad de la palabra del Señor. Por eso no estoy diciendo que Dios no hace milagros, que Dios no hace nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vemos, a veces estamos mirando con el foco equivocado. Viene uno, dice alguna pavada por ahí, pero por un milagro. Esa es la verdad. Si contradice las Escrituras, no es de Dios. Punto. Nadie puede hacer lo que le parece. No hay derecho alguno, pertenecemos a Dios. Y Él es rey. Y cuando el rey habla, es determinante. Lo demás que hacer. Porque la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, porque es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente. En este sentido, la iglesia, ¿qué es la misión? De ser luz y sal en la tierra. Filipenses le dice a los creyentes que ustedes tienen que brillar como luminares en las tinieblas, brillar como estrellas por la luz del Evangelio, reflejando la luz de Cristo. Por eso debe ser. El Dios viviente tiene una gran cantidad de expresiones en el Antiguo Testamento. Así como el libro de Josué, el libro de los Salmos. Acompáñenme a leer solamente el libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 2. Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ese Dios vivo. Dice el doctor John MacArthur. Eran la isla de luz en un mar de tinieblas de adoración pagana. Este conocimiento es fundamental para la conducta cristiana. Es un mundo de ídolos falsos. La columna debe sostener la estructura. La iglesia no crea la verdad, pero la defiende, la proclama. Y baluarte está hablando de fundamento. La palabra baluarte tiene que ver con fundamento. Tiene que ver cuán sólido es tu fundamento. Y Pablo le está recordando a Timoteo los fundamentos de la fe cristiana. Tenemos un fundamento sólido, inconmovible, firme, del cual no puede haber otro. Pero la iglesia de Éfeso se estaba desviando, escuchando a falsos maestros, buscando experiencias místicas. Ellos en Éfeso, acuérdense que ellos tenían, por ejemplo, y Pablo, ¿por qué era la columna baluarte? Porque ellos tenían, por ejemplo, el templo de Artemisa, y ahora los Efesios, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 127 columnas tenía ese edificio. Cada columna había sido donada por un rey, por el favor de Artemisa. 127 columnas, un lugar colosal. De hecho, ellos tenían la leyenda de decir que cada vez que salía el sol, que el dios Apolo primero visitaba el templo de Artemisa y después retornaba. Era un centro religioso, espiritual, pagano, donde se practicaba hechicería, magia, pero no era tan solo decir, bueno, hacemos la magia, el famoso amarre para que se quede conmigo mi pareja, o para que vuelva conmigo, o bueno, alguna cosa de esa, algún trabajito, digamos. No. Era el libro de hechicería, para lanzar ataque, hasta matar gente, que te cuide de tus enemigos, pactos con espíritus que guardan y curan a la familia. Por eso fue tremendo en Hechos 19, donde dice que los efesios creyeron en el Evangelio y quemaban sus libros de hechicería. Eran libros carísimos, se mandaban a hacer, era una inversión tremenda. Eran hechos con conjuros y hechizos. Una sociedad totalmente en tiniebla y endemoniada. Sin embargo, la iglesia tenía que brillar en ese lugar. Por eso entendían los efesios cuando habla de columna y valor de la verdad. La verdad de la palabra de Dios.
Por eso dice la Escritura que ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, indudablemente, vemos en la carta de los Efesios, capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es la base que nosotros tenemos. Nosotros podemos tener en cuenta la palabra del Señor. Cristo mismo dijo que Él es la base y el fundamento. Pablo le decía a los Corintios, primera carta a Corintios 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la fe. La declaración que Pedro hizo. La verdad es la revelación divina. La verdad y el contenido de la fe cristiana, de esa verdad. Jesucristo dijo: yo que soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la manifestación de Dios. Y Cristo es la verdad absoluta. Por ende, el ente moral, la existencia misma. Dios es el que establece el patrón moral para este mundo. Él establece lo que es bueno y lo que es malo. Él ha establecido que para tener relación con Él es solo por medio de Cristo. Todo lo demás está caído, no se puede llegar a Dios tan solo a través de Cristo. Pero esa verdad, que la iglesia no inventa la verdad, no la crea, pero la debe sostener. Como columna, debe sostener la estructura, el techo. Pero estamos bajo un cimiento sólido e inconmovible, la persona de Cristo. Esa verdad, la revelación divina, y la verdad es el contenido de la fe cristiana. La iglesia tiene la solemne responsabilidad de sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. Esta verdad no se debe acomodar, no se debe tergiversar, ni alterar, ya que de hacerlo se va a pagar con juicio. Ninguno puede decir: yo voy a alterar la iglesia, voy a alterar la verdad de Dios, no pasarle nada. Y algunos pueden decir: bueno, pero este no se murió. Ajá. Y fíjate cómo está su vida, sus frutos, después que empieza a torcer la palabra de Dios. Incluso dice la Escritura que muchos que no quisieron creer la verdad, les permitió que crean en Él. Pero en su vida, y congregaciones enteras se van a ir al infierno creyendo que son hijos de Dios. Están viviendo cualquier cosa, metiendo brujería, hechicería, conjuros en vez de orar, pasos para dar cómo yo prospero, cómo soy mejor, les creer el éxito. Pero no llaman al arrepentimiento y a la fe. Dios nos llama a vivir en santidad, apartados para Dios, por la obra de Cristo. Yo no puedo hacer lo que a mí se me antoja. Bueno, total, yo lo que estoy haciendo no le hago mal a nadie y sigo para adelante. Eso es relativismo, no es cristianismo. Dios dice: me seréis una nación santa, porque yo soy santo, dice el Señor. Seré una nación de sacerdotes, gente santa, porque yo soy santo. Dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la moral y la ética tienen que estar acomodadas a lo que la verdad de Dios establece, no a lo que a mí se me antoja. Muchas iglesias han demostrado ineficacia, fracaso por haber dejado las Escrituras y haber adoptado modas contemporáneas. Se demuestra ignorancia, incredulidad, pereza. ¿Y cuál sería esta verdad fundamental, digamos, el centro? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versos 15 y 16. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él no le dijo: bueno, Pedro, ahora vas a ser el Papa. Eso es tercero. ¿Dónde se fundamenta? ¿En la roca que es Pedro? No. Pedro dijo: vas a ser Kefa, que es piedrita, una piedrecita. Y
pero sobre esta roca voy a fundar la iglesia. ¿Cuál es la roca? Lo que declaró Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, eres el Mesías. La palabra Mesías es alguien enviado para o apartado para una función determinada. Eres el Mesías. En griego es el Cristo. Y Cristo significa ungido. Es esa palabra. Cuando hablamos de los discutidos, cuando dice Cristo, cuando dice Mesías, es lo mismo. Esta es la verdad central que descansamos en ella. Si bien la iglesia es un conjunto que defiende estas verdades, esto solo surgirá con el compromiso de cada uno. La iglesia tiene su conjunto de compromiso, pero no puede hacerse. Si cada creyente no se compromete a defender la verdad, a vivir la verdad, a gozarse de Dios, en buscar de Dios. Por eso en el apuro de Pablo tenía que dejar escrito esto. Antes que verme a mí personalmente, que quede esto escrito. Porque esto es lo que Dios está estableciendo. El Espíritu Santo habla a la iglesia de Éfeso a través de esta carta y nos habla a nosotros hoy en día. ¿Cómo se defiende esta verdad? Primero creyéndola, como decía Pablo, dando testimonio, yo he servido a mi Dios, servido al Dios de mis padres y creyendo todo lo que está escrito en la ley. Si no la crees, no te importa la palabra de Dios, estás en problema. Tendrás que fijarte. Como dice la carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, cuando Pablo le dice a los Corintios, examinaos pues si estáis en la fe. Periódicamente debemos examinarnos nosotros, llamarnos a conciencia, leer la palabra, siendo realmente estoy en la fe, estoy caminando de acuerdo a tu voluntad, si no tengo que corregir cosas en mi vida, o no me importa, no me interesa. Si no te importa Dios, no te importa, siempre hay algo más importante. No, pero yo no vengo porque, bueno, me surgió una actividad, un entretenimiento, porque, viste, no podía, me tenía que estar con los muchachos, tenía que hacer un deporte, pero no importa, otro día vengo. Cuidado, porque si Dios no es prioridad de tu vida, analizando exactamente sus ojos. Si no es prioridad, no tengo una causa circunstancial, algo puede pasar, una enfermedad, algo de eso. Tiende esta revelación a lo que es la revelación del Nuevo Pacto, toda la revelación del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver en las Escrituras, lo vemos, tenemos que creer la palabra de Dios. Esta palabra se extiende a toda la revelación. Tenemos que memorizarla. Dice el Salmo 119, por cuanto amo yo tu ley. Pero también habla de que de día y de noche yo medito en la palabra. Quiere atesorarla, memorizarla, se medita en ella. Josué recibió algo estricto. El libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 8. Está siendo el tiempo que Josué está siendo levantado como líder para suceder a Moisés, o sea que era un traje bastante grande que le quedaba. Dios lo estaba levantando. Dios dice en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, nuestros caminos son bendecidos y prosperados porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, a la luz de Dios, no a lo que yo quiero hacer. Otro paso fundamental, aparte de meditar, es obedeciéndola. Es necesario, y es testimonio, el reflejo de una vida espiritual, una vida en consonancia con la voluntad de Dios. Vuelvo, repito, aquel que guarda mis palabras es el que me ama. Lo digo al revés, por otro también, aquel que me ama es el que guarda mis palabras. Dice Santiago, tenemos que ser no tan solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. La salvación no es por obras. Pero lo que Santiago está apelando es sencillamente mostrar el carácter cristiano con fruto de salvación. El propósito de la carta de Santiago no es contradecir a Pablo. Decir, no, la salvación es por obra. No, lo que está diciendo es, una vez siendo salvo, este es el fruto de tu vida. Una vida que obedezca a Dios. Con lucha, sí, puedes tener lucha, puedes tener recaídas, eso sí, no, nuestra naturaleza va a estar batallando contra el pecado siempre. Pero cuando vemos en nuestra vida que constantemente otras cosas son prioridad,
un peligro espiritual. Por otro lado, también defendiéndola, proclamándola. La obra del evangelismo tampoco puede ser descuidada. Y esa responsabilidad de toda la iglesia. Como dice Romanos 17, la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Muchos toman, bueno, yo soy cristiano, soy salvo, y lo demás, bueno, lo oí. Yo te doy, ya está. Dios no tan solo te salvó para salvarte del infierno. Eso es una consecuencia. La obra de la cruz fue para que vos y yo estemos reconciliados con el Padre, para que podamos tener entrada al lugar celestial, a la misma presencia y gloria de Dios, entrar a ver la riqueza de su gracia, su herencia, esa posesión adquirida en los santos en luz, ser adoptados por el Padre, ser considerados hijos de Dios. Cristo es nuestro hermano mayor, como dice Hebreos 2:10, aquel que no se avergüenza de llamar hermanos a los que él rescató. Pero ese es sin así, que no se aplica en este sentido. Una aplicación, unos puntos. Tenés que tener en cuenta lo que es ser miembro de la iglesia, no es integrar una unidad. No reunirme con un grupo determinado porque me cae bien. Ser miembro de Dios es entender esta verdad del Evangelio. Yo fui rescatado de las tinieblas hacia su luz admirable. Fui rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sos herencia, sos posesión adquirida por Dios por derecho propio, porque Cristo pagó por su preciosa sangre. Eso nos lleva a una responsabilidad, porque somos sacerdotes de la realeza, como iglesia del Señor. Ese es el motivo de que nosotros nos debemos mover en nuestra conducta en la iglesia, el orden de la iglesia. Y decir algunos, por ejemplo, no, yo creo, no voy a ningún lado porque yo no creo en la iglesia. Esto es como decir, y tomo el ejemplo que dio otro, es como decir que una persona venga y me diga a mí, mirá, Daniel, yo no tengo ningún problema con vos, no tengo ningún drama, realmente te aprecio, pero la que no soporto es a tu esposa. Vos me llegás a decir a mí eso, ahí sí vas a tener problemas conmigo. Es incoherente. Decir que amamos a Dios y que no, y que detestamos a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la prometida de Cristo. Con defectos sí, con pecados sí. Ay, porque eso todos hipócritas. Bienvenido al lugar para otro más. Ser miembro de la iglesia no es tan solo me voy a figurar en una nómina, es entender la obra de la cruz. Y si yo estoy miembro de una congregación en que Dios me plantó ahí, y es un mandamiento del Señor, dice, o sea, no te dice, no me decía, obviamente no lo dice, pero verdades. ¿Qué lo dice? Soy miembro los unos de los otros. ¿Cómo podemos vivir la figura del Señor? ¿El pámpano y la vid? ¿O la figura que somos ovejas de su prado? Que Dios Cristo es nuestro pastor, si no formamos parte de ningún radillo. Si no estamos en ningún andamos como un átomo, queremos ser libres. Pero esa libertad nos marca que nos está marcando que por ahí estamos presos de nuestro propio pecado, de nuestro propio orgullo, de nuestro propio sentido de autoindependencia, de la búsqueda personal en el espíritu individualista. Bueno, el Evangelio no es así. La salvación es personal, pero nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no tiene una mano tanto por un lado y un cuerpo por el otro. Son las que no se votan, no, porque a mí no me gusta, a mí nadie me manda. Acá no es una cuestión de mandar, de vivir en obediencia a lo que Dios determinó. En consecuencia, hay que tener en cuenta que es el miembro de la iglesia del Señor, que es la familia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad de la palabra del Señor, la verdad del Evangelio, porque es un compromiso de tu vida. Estás buscando madurar en fe. ¿Es tu interés en conocer más las Escrituras para conocer más a Dios? La pregunta. ¿Estás buscando cada día asemejarte a Cristo? Habiendo oído este mensaje, ¿estás cumpliendo con tu solemne responsabilidad de vivir y proclamar la verdad del Evangelio en este mundo caído? ¿O preferís encoger los hombros y ocultarte en el banco de la iglesia?
Si no es así, ya te explico las Escrituras. Arrepentite, confía en tu Salvador y comenzá a creer en las Escrituras, en lo que Dios está hablando en tu vida. No es vivir como un senador. Si uno determina un horario de congregarse en ese horario, si uno determina, bueno, no puedo ir, bueno, terminé acá, ya estoy cansado, me voy. No. ¿Por qué yo amo la congregación? Porque Dios me amó a mí primero. Si yo puedo tener discusión con mi hermano o con mi hermana, puede pasar, sí, pasa. Pero ¿cómo se arreglan las cuestiones? Pero, no, porque acá no me dan lo que yo quiero y me voy. Bueno, esto no es un trabajo. En la casa de Dios. Y se come lo que hago. ¿Cómo removemos ese sentido en el servicio de notar de Dios? ¿Cuál es el sentido? De que si yo conservo mi amistad con otra persona es por causa de que Dios me amó por mí. Por eso no rompo relación. Ahora, puede haber alguna cuestión, sí, en la iglesia hay pecado grave, escandaloso, público, no hay arrepentimiento, eso es otra cosa. Se están predicando herejías, bueno, eso es otra cosa. Pero te dejo tu corazón y tu mente a la luz de las Escrituras. Sin santidad nadie viene al Señor. El reino del cielo no lo heredan los pecadores, los arrepienten. Heredan los pecadores que se arrepintieron y creyeron en la verdad del Señor. Somos impulsados, somos llenados, transformados por la gracia de Dios, transformados por el accionar del Espíritu Santo. Hoy puede ser día de perdón y salvación para tu vida. Mirate los ojos de Cristo. Si te encontrás que no sos un hijo de Dios, déjame decir una cosa. Así como la iglesia es casa del Dios vivo, es el templo del vivo, es la habitación y posesión de Dios. Pero también dice la Escritura, en la carta de los Hebreos, que horrendas cosas que no logran. Jesucristo le dijo, no temáis a aquel que pueda matar el cuerpo, más bien teman a aquel que es capaz de destruir el cuerpo y es capaz de destruir el alma en el infierno, y ese es Dios. No es Satanás como algunos dicen, no, pues Satanás no tiene poder de nada, él hace lo que Dios le dice, punto. En el sentido de ponerse como juez, Satanás no es juez, es el que tiene vida. Hoy quizás pueda ser Dios el día que Dios te llama a que te arrepientas de tu rebeldía, que te arrepientas y que entiendas la luz del Evangelio. Hoy es el día que vos te pongas cuenta con Dios, puedas estar haciendo de tu vida hoy. Dice la Escritura que aquí a mí viene yo no he hecho poco. El corazón contrito de brillante no despreciará tu Dios, dice la Escritura. Aquellos que estén en debilidad, que están debilitados, puedan fortalecerte. Este es un aliento, mi hermano, mi hermana, para que puedas tomar aliento y fortalece en Cristo, para levantarte del poder de tu Dios y vivir esa verdad maravillosa que es el Evangelio de Salvación. Que te lleva a vivir un camino de santidad, camino que te ayuda a resolver situaciones, tomar decisiones, la mayordomía de tu vida, pero bajo la guía de la palabra de Dios. Si oremos, hermanos, para que Dios sea glorificado en su vida. Y la semana que viene terminaremos esta exposición de capítulo 3 de las verdades del Evangelio. O quizá no, quizá vamos a hacer el día 24, va a haber reunión, sabemos que es tiempo de Navidad, pero tenemos reunión normal. Vamos a tener reunión, vamos a estar compartiendo una palabra respecto a este evento. Así que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, pero no va a ser perfectamente. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, esta palabra. Oramos que tú te glorifiques. Mano de poder sobrar en cada corazón y en cada vida. Que sea tu gracia transformando y renovando nuestras vidas. Señor, tu iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tu iglesia, Señor Dios mío, fue comprada con la sangre de Cristo. Tú la creaste, Señor. Tu palabra, Señor, nos habla que somos la iglesia, la asamblea de los llamados afuera de este mundo, afuera de estas tinieblas, para vivir de acuerdo con tu voluntad. Bendito Dios, pero tú nos llamas a vivir de una determinada manera en tu orden, para disfrutar tu gracia, disfrutar tu, Señor, tu misericordia, de tu paternidad. Señor, vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros, oramos para que tú te glorifiques en medio de nuestras vidas, porque es por nuestra identidad en Cristo. No es porque es maligno de portarnos bien, sino por causa de que somos hijos del Dios viviente.
Por esa causa tenemos esta responsabilidad de vivir la verdad, de creer la verdad, Señor, y de estar rendidos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Padre amado, te damos gracias. Yo ruego que tú bendigas, Señor, a tu iglesia, que bendigas a tus hijos y a tus hijas, que bendigas, Señor mío, a aquellos que tengan que venir al arrepentimiento y fe, Señor. Que tú produzcas esa salvación en el corazón y en las mentes, Señor. Oramos, amado Dios, que tú te glorifiques esta mañana. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.